Bueno, pues empezamos nuestro programa con este tema del día y atendiendo a un problema de salud, porque el glaucoma, cuyo Día Mundial se celebró el pasado domingo y estamos ahora mismo en la Semana del Glaucoma, es una enfermedad que es la segunda causa de ceguera en el mundo. Actualmente en España la padecen el 2% de la población que es mayor de 40 años. En sus primeras fases, y esto es muy importante, es una enfermedad asintomática. Pero para resolvernos todas las cuestiones acerca del glaucoma, qué es, cómo se diagnostica y cómo se trata, se encuentra esta noche con nosotros el oftalmólogo de la unidad de glaucoma del Hospital Universitario Reina Sofía, Rafael Jiménez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Mira Córdoba y bueno, pues es obligatorio prácticamente en la semana de esta enfermedad que afecta a la visión, el glaucoma, hablar de ella. Lo primero es definirla. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma se define como una neuropatía, un daño del nervio óptico, generalmente provocado por el aumento de la presión intraocular, que termina matando las fibras del nervio que llevan la información desde la retina hacia el cerebro. ¿Qué le ocurre a los pacientes que padecen glaucoma? El glaucoma es una enfermedad asintomática. Los pacientes no perciben esa pérdida hasta que no se produce una pérdida en fase avanzada. En ese momento pierden campo visual y pueden tener una limitación grande de la calidad de vida. Pueden tener dificultades al leer, pueden tener dificultades al conducir, al reconocer las caras de las personas y también riesgo a caerse. Al final produce una visión central, se limita a una visión central que llamamos en cañón de escopeta. Sí, porque para que nos entiendan en casa, la pérdida, nosotros tenemos un campo visual abierto, esa pérdida de campo visual nos va cerrando, ¿no? Y dejamos de ver, digamos, por los laterales, arriba y abajo, ¿no? Efectivamente, la pérdida se va produciendo progresivamente, es una enfermedad crónica que tarda años en producir ese defecto, pero que al final puede evolucionar hasta la ceguera. Es muy importante, como decíamos, el diagnóstico precoz, porque al principio es asintomática, pero en consulta médica se puede detectar, ¿no? Claro, como es una enfermedad crónica, con una larga evolución, podemos detectarla en fases precoces de la enfermedad y evitar que progrese hacia esas pérdidas tan avanzadas del campo visual. En una consulta donde se pueda tomar la presión intraocular, se pueda visualizar el nervio óptico, se puede hacer también un campo visual, el paciente va a saber el estado en el que está y vamos a poder atajarlo con tratamiento médico o quirúrgico. ¿Cómo se hace eso en la consulta? Es decir, ¿a partir de qué edad o bajo qué síntomas se le hacen las pruebas pertinentes para descartar que el paciente padezca glaucoma? Hay distintos tipos de glaucoma. El glaucoma más frecuente es el glaucoma de ángulo abierto, que aparece en individuos mayores de 40 años. A partir de los 40 años estaría justificado hacer esas revisiones casi anuales para detectar aumentos de la presión intraocular. Son tres pruebas fundamentales. Hay que tomar la presión intraocular, hay que hacer un campo visual mediante un método de perimetría automatizada y también estudiar la cabeza del nervio óptico. ¿Es hereditario el glaucoma? Sí, por eso también es importante, si se tienen antecedentes familiares, revisarse, porque el glaucoma es una enfermedad hereditaria. Son varios genes los que participan en la herencia de esta enfermedad y no conocemos del todo cómo funciona esa herencia. Pero por eso quien tiene antecedentes hereditarios debe de vigilarse y revisarse por un oftalmólogo. Además de ello, decíamos que no tiene curación el glaucoma, pero sí que tiene un tratamiento. ¿En qué consisten esos tratamientos? El glaucoma no tiene curación porque la pérdida que se produce antes del diagnóstico no puede resolverse, no va a resolver esa pérdida de visión, sino que esa pérdida de campo visual se va a quedar así para siempre. Lo que podemos es detener la progresión del glaucoma. Actualmente se utiliza el tratamiento médico con colirio de distintos principios activos que reducen la presión intraocular y también cuando estos no son suficientes o cuando hay otras indicaciones se hace cirugía del glaucoma. ¿Y cómo es esa cirugía? ¿En qué consiste? Bueno, hay una verdadera revolución en este momento de la cirugía del glaucoma.
Hasta ahora la trabeculectomía era la técnica gold estándar, la que se utilizaba como referencia, pero era una cirugía con complicaciones, con bastantes complicaciones. Hoy en día se utilizan técnicas de microincisión que podemos utilizar en pacientes con menor afectación y con mucha mayor seguridad, con menos complicaciones para el paciente y una mejor calidad de vida tras la cirugía, una rápida recuperación también. No pensamos en ser tremendistas, entonces el glaucoma no es sinónimo de ceguera inminente, ¿no? Hoy día existen medios para que esto no llegue a ocurrir, ¿no? Claro, no. El glaucoma tiene riesgo de ceguera. Si se deja evolucionar, si no se trata, puede evolucionar a la ceguera. Pero gracias al tratamiento podemos parar esa progresión y que el paciente consiga hacer una vida normal a una edad avanzada. ¿Todo el mundo que tiene la tensión ocular elevada puede degenerar en glaucoma o es síntoma de glaucoma o no? No. Hay pacientes que tienen la tensión alta y los consideramos hipertensos oculares. De esos hipertensos oculares, solo un pequeño porcentaje pasan a ser un glaucoma. De acuerdo. ¿Hay grupos de población, aparte de la edad, que puedan estar más afectados que otros? Fundamentalmente es la edad. Hay otros tipos de glaucoma, que son glaucomas secundarios, en los que factores del propio ojo o del individuo, también enfermedades sistémicas como la diabetes, pueden producir glaucoma. Luego hay otro grupo de glaucomas que son los glaucomas congénitos y los glaucomas juveniles, pero son distintos al más frecuente, que es el glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿Y estos glaucomas qué iba a decir futuro tienen, pero bueno, cómo evolucionan? Bueno, tienen que tener un tratamiento en general bastante que sea eficaz, que sea efectivo, porque los glaucomas secundarios pues, suelen tener unas características especiales que requieren un tratamiento casi siempre quirúrgico. ¿Se puede prevenir el glaucoma? ¿Podemos tener en cuenta algunos factores que podamos nosotros mismos hacer en casa para prevenirlo? No conocemos los factores que intervienen en el glaucoma. Realmente el aumento de la presión en la zona de la cabeza, por ejemplo, sería un factor, pero no tenemos factores conocidos que podamos aconsejar a nuestros pacientes para que los modulen y para que mejoren o que no empeoren o que no aparezca el glaucoma. En realidad, lo más importante es hacer un diagnóstico precoz y tratar el glaucoma. ¿Está relacionado el glaucoma con otras enfermedades oculares que pueda tener o con otras patologías que puedan tener otras personas, miopía, astigmatismo o cualquier otra, no lo sé? No, los defectos de refracción no tienen por qué asociarse con el glaucoma. Es verdad que la miopía, los grandes miopes, pueden tener defectos y el estudio del glaucoma es más difícil en ellos, pero realmente el defecto de refracción no es un factor de riesgo para padecer glaucoma. La mayoría de la población puede estar tranquila por esa parte. Como ya dije, enfermedades sistémicas sí podrían intervenir en que se desarrolle un glaucoma, sobre todo en esos glaucomas secundarios. Y bueno, pues ya por último, que nos dé consejo de experto en la materia para ver cada cuánto tiempo tenemos que ir al oftalmólogo, en qué casos debemos tomarnos muy en serio esa visita al oftalmólogo para un diagnóstico precoz. En fin, cuéntenos un poco qué pautas tenemos que seguir para no sufrir al final pues, los efectos del glaucoma. Bueno, el consejo principal es hacerse una revisión pasados los 40 años, una revisión anual. Si tenemos antecedentes familiares, desde luego es obligado ir al oftalmólogo, revisarse, controlarse la tensión. Y luego yo creo que un consejo general, hacer vida sana, hacer ejercicio y tener la mejor calidad de vida posible. Pues así lo haremos. Rafael Jiménez, oftalmólogo del Hospital Universitario Reina Sofía de esta unidad de glaucoma. Gracias por habernos aclarado en qué consiste la enfermedad y por esos consejos para, bueno, siempre nos viene bien para nuestra calidad de vida. Ha sido un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, este doctor nos hablaba de vida sana, de hacer ejercicio.
Y qué mejor sitio que practicarlo en el Valle de los Pedroches, ¿verdad? En la dehesa cordobesa. Pues desde allí, en Pozoblanco, han iniciado un programa que se llama Desafío para proteger este espacio natural. Vamos a conocerlo más a fondo.